Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Y hoy el programa de la Biblia en partitura va a volver a su canon más primigenio o genuino, que es un programa muy formal en el cual tenemos las dos sesiones más clásicas, o las dos secciones, que es mi programa, o sea, mi sección, y después la sección más veterana, que es la de Sergio. Hoy no tenemos ningún colaborador, estamos aquí, ¿verdad, Sergio? Los coco-presentadores. Los coco-presentadores. Saludos, ¿qué tal, padre? Sí, hoy programa clásico como los de antaño. Bueno, antaño usted... Como la música que ponemos. Sí, clásica. La verdad que sí, pero antaño yo recuerdo cuando venía las primeras veces, usted ponía unas canciones que duraban 20 minutos, Eso es impensable. Sí, hoy de hecho vamos a tener con alguna larguilla, ¿no? Muy poquitas obras porque vamos a escuchar... ¿qué es lo que vamos a escuchar? Cuéntanoslo. Bien, me dejas hacer mi parte, menos mal. Vamos con dos versiones del Salmo 21:20 de Händel y con mi sección, si me deja usted. Sí. ¿Me deja un huequito? Sí, te dejaremos. Es verdad que efectivamente vamos a escuchar solamente dos obras, lo que pasa es que son un poquito largas, porque don Jorge Federico Händel, cuando se ponía a hacer antífonas, pues bueno, no le corría mucha prisa, y entonces una dura como 15 minutos y la otra un poquito más de 10. Entonces, pues con eso, entre lo que hablamos y tu sección, y que hablaremos un poquito de las obras y el contexto y también del Salmo, del texto del Salmo, pues entonces quizá si no tenemos ahí en la recámara otra versión del Salmo 21 de Palestrina, pero en fin, vamos a escuchar, por comparar también este juego que hacemos, que nos parece interesante, como un mismo compositor con su mismo lenguaje musical hace dos obras inspiradas en el mismo texto bíblico, el Salmo 21:20. Exacto, o sea que bueno, hoy programa de los de antaño. Traemos pistas largas. Además, bueno, venimos súper relajados, tranquilos, siempre. Hoy, claro. Pero siempre tenemos cosas en la recámara por si nos quedamos sin música. Bueno, pues nada, antes de ponernos con ello, recuerden que el Twitter del programa es @bibliaartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Y dicho lo cual, comienza en Radio María España, la Biblia en partitura. Bueno, y como nos adelantaba Sergio en el sumario, hoy vamos con un programa monográfico casi hendeliano. Es verdad que de Händel programamos mucho, pero porque es que compuso muchísima, muy abundante obra inspirada en la Biblia. También tiene otras óperas y música instrumental, pero es de los compositores que más veces se inspiró en la Biblia. Así que vamos a recordar un poquito de este importantísimo compositor, no solamente de música bíblica, sino que es que como compositor de música culta o clásica, en fin, como lo queramos llamar, pues es también de los más relevantes. Bueno, él era alemán, nació en Brandeburgo, en Prusia, en el 1685. Murió en Londres, en Inglaterra, en 1759. Así, para ubicarlo cronológicamente, recordamos que se suele poner que en 1750, precisamente con la muerte de Juan Sebastián Bach, es cuando acaba el periodo barroco, comenzando el clasicismo. Bueno, pues Händel le sobrevive a Bach 9 años, pero bueno, es también de los grandes barrocos. Él no tuvo, digamos, ningún escarceo con el clasicismo, murió siendo plenamente barroco. Bueno, es uno de los compositores barrocos más populares. Con solo 19 años dirigió su primera ópera en Hamburgo, en Alemania. Vivió 4 años en Italia, donde allí conoce la ópera y a Scarlatti y a Corelli. En Roma es donde estrenó el oratorio La Resurrección, y es en 1712 cuando se instala definitivamente en Inglaterra, bajo el mecenazgo de varios aristócratas y también de la realeza. Entre ellos destaca el conde de Chandos, para quien compuso 12 antífonas. Algunas de ellas ya las hemos puesto aquí en el programa. Mientras escribía óperas italianas para el King's Theatre con la Royal Academy of Music, componía también oratorios, comenzando por el de Esther, y también otras obras corales para iglesia, como los 4 himnos para la coronación de Jorge II, 1712. Una de ellas, por cierto, es la que vamos a escuchar en el programa de hoy.
Recordamos que los oratorios de Händel, bueno, una de las ideas es que como durante la Cuaresma no se podía ir al teatro a escuchar música profana, pues él compuso estas obras que musicalmente son muy similares a la ópera, pero se escuchaban en iglesias, no en teatros, no había decorados ni escenarios, el texto era bíblico, por tanto se salvaban las normas de piedad y de religiosidad, pero en fin, pues el efecto, y además a Händel le vendría muy bien porque ganaba más dinero que cuando tenía que producir una ópera. Bueno, en 1742 es cuando estrena el famosísimo Mesías en Dublín, y en los años siguientes es cuando escribe varios oratorios para el Covent Garden de Londres. No siempre, por cierto, bien recibidos por quienes no veían bien el uso de textos bíblicos en estas obras, representadas a veces incluso en teatros. Bueno, tiene más de 600 obras y entre ellas, como decía, hay bastantes inspiradas en la Biblia. Lo más destacado son sus 18 oratorios, pero también tiene varias antífonas y otras obras corales de iglesia. Bueno, pues de entre todas estas obras, hoy vamos a escuchar dos que tienen como texto el Salmo 21:20, que es un salmo que yo creo que no habíamos programado como tal aquí en la Biblia en partitura. Es verdad que no es de los más celebérrimos, pero Händel tiene, como decíamos, estas dos versiones. Hay otros compositores, también hay una versión al menos de Marc-Antoine Charpentier, y también Palestrina tiene al menos dos versiones, y Tomás Luis de Victoria también tiene otra versión, un motete en concreto. Bueno, ¿cuál es el Salmo 21? Pues es un salmo de los que se llama reales, el Salmo 21:20. La Biblia lo titula Acción de Gracias por la victoria del Rey. Y comienza el salmo, el texto del salmo es: Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia, porque el rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no fracasará. Que tu izquierda alcance a tus enemigos y tu derecha a los que te odian. Los convertirás en un horno encendido el día de tu cólera, Señor. Los devorará en su ira, el fuego los consumirá. Borrarás de la tierra su fruto y su semilla de entre los humanos. Aunque tramen maldades contra ti y urdan intrigas, nada conseguirán, pues los pondrás en fuga, tensando el arco contra ellos. Levántate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este salmo? Nosotros, en la tradición cristiana, pues este rey sabemos que lo aplicamos al Señor Jesús, Cristo, Rey del universo, y hacemos una relectura cristológica de él. ¿Qué es lo que pasaba antes de la caída del antiguo régimen? Pues como la monarquía se entendía que provenía el poder, venía de Dios, pues estos cánticos a este rey pues aplicaba al rey concreto. Máxime cuando Händel, por ejemplo, como decíamos, componía y se quería llevar bien con el rey de Inglaterra, en concreto, bueno, con su madre y luego con Jorge II. Pues claro, hacían muchas composiciones. Bueno, también lo hace Charpentier para el rey de Francia, por cierto, que en su obra, en número de catálogo H164, que se llama así, Oración por el Rey, pues está pensado para glorificar, no a Cristo Rey, sino en el caso de Charpentier al rey Luis de Francia, y en el caso de Händel, pues al rey Jorge de Inglaterra. Bueno, pues es una explicación de por qué está tan musicalizado en la época barroca este salmo y otros dedicados en el cual se habla del Mesías en cuanto rey, ¿no? Por las implicaciones que tenían con quienes después apoyaban a los músicos, que eran los reyes. Bueno, pues vamos ya a escuchar la primera versión de este salmo, que es la que tiene como número de catálogo en la obra de Händel el HWV 265. En concreto, en esta antífona, en esta obra, Händel musicaliza los versículos 2, 6 y 8, es decir: Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu presencia. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad, porque el rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Bueno, esto es el nombre que tiene, es la antífona de Tingen, se llama así: el rey se alegra por tu fuerza, y está dedicado al rey Jorge II de Inglaterra por la victoria en la batalla de
de Dettingen. Fue estrenado en Londres el 27 de noviembre de 1743. El rey Jorge II venció en la localidad bávara de Dettingen a las tropas francesas dentro de la Guerra de Sucesión Austríaca, y con esa ocasión pues compuso Händel su Te Deo también Dettingen, la musicalización de la oración del Te Deum, y también esta antífona, cuyo texto se toma fundamentalmente de estos versículos que hemos escuchado. Hay algunas, tiene 5 números, hay algunos de los textos que son un poco una paráfrasis de los versículos bíblicos, pero sustancialmente son estos versículos 2, 6, 7 y 8 del Salmo 21-20. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Bueno, es un poquito largo, tiene estos 5 números, dura aproximadamente unos 14 minutos, pero sí que yo creo que merece la pena escucharlo entero, y es lo que vamos a hacer, el Salmo, la antífona Dettingen, Salmo 21 de Händel.
Pues acabamos de escuchar la antífona d'Ettingen, una de las versiones del Salmo 21-20 de Händel. Y queda como tarea que busquen ustedes el Te Deum d'Ettingen también, que es pues eso, de este formato también triunfoso y triunfante y tal, lo que podría ser esto también, podría valer de sintonía del padre Gonzalo Barbez, porque es esta música que efectivamente pues vamos a vencer. Súper triunfante. Claro, exactamente, como su nombre indica, es un triunfo del rey, pues venga, pim, pam, y acabamos con la aleluya y todo. Entonces, como acaba diciendo, nos alegraremos con tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos estandartes, pues le pones una aleluya y pues esto como ha acabado. Así es que, pues bien, esto era, y yo creo que antes de escuchar la segunda versión de este salmo de don Jorge Federico, podemos ir a la Sergio sección, no sé qué te parece. Me parece perfecto, venga, vamos allá. Sección que hay que recordar que el autor también es Händel. También, sí, efectivamente. Para uno de los himnos de la coronación del rey Jorge II. Maravilloso Zadok de Pris. Pero hoy no vamos con Händel en esta sección. Hoy vamos a introducir un nuevo autor, porque hasta ahora solo había traído a Händel, a Bach y a Vivaldi, y hoy me enorgullezco de traer a Anton Bruckner. Ojo, a Bruckner sí que lo hemos traído aquí alguna vez, hemos escuchado, sí, es verdad. No mucho. Porque no tiene demasiadas obras, pero tiene, y además son obritas como muy pequeñitas y tal. Pues mira, más mérito para mí el haber encontrado una banda sonora en una película de Bruckner. Tenemos localizadas 16 obras de Bruckner que citan textos bíblicos, que recordamos Bruckner, que es un compositor romántico austríaco que murió en el año 1896. Pues una de esas la hemos encontrado, concretamente hemos encontrado el Os Justi en una película australiana de 1997, que yo te digo esto y tú dirás, ¿cómo voy a saber yo esto? Pues no, ni yo, ni... Bueno, nuestros oyentes son muy cultos y muy cinéfilos, y hay alguno que lo va a saber, pero seguro, ¿no? Son 4. Pero pero es que claro, antes de que tú puedas pensar, oye, yo esto no lo puedo saber, pues mira, te digo, en esta película está protagonizada por Ralph Fiennes, que le recordamos de La lista de Schindler, del Paciente inglés y de Skyfall, que aquí le hemos traído Skyfall a esta sección. No, y de Cónclave. Y de Cónclave. ¿No? Y de... ¿Aparece Ralph Fiennes? Aparece, sí, es el cardenal protagonista. Exacto, de Cónclave, y de 28 años después, la nueva saga que está saliendo ahora, en fin, de muchas. Y también está protagonizada por Cate Blanchett, de quien recordamos del Señor de los Anillos o de Indiana Jones. Entonces muy bien. Muy bien. Es siempre seguro. También tenemos otros actores como Tom Wilkinson, a quien recordamos del Llanero Solitario de Batman. Aquí ya te he ganado del todo con Batman. Batman siempre bien, claro. Y a Ciarán Hinds de Harry Potter y Juego de Tronos. Así que actorazos. Entre todos, 14 nominaciones a los Oscars y 30 a los Globos de Oro. Así que hoy no nos podemos quejar de que esta película no sé qué, Hoy acertamos. Hoy vamos a hacer historia.
En fin, pues nada, vamos a escuchar el Os Justi y vamos a intentar resolver desde casa a ver si sabemos en qué película sale. Vamos allá. Bueno, yo la película no la voy a acertar, pero sí podría saber que este gradual de Bruckner, como efectivamente nos decía,
Sergio, está tomado el Salmo 37-36, en concreto son los versículos 30 y 31, efectivamente, os justi, que es como comienza el versículo 30, que dice la boca del justo, os justi, expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan, que es un gradual que compuso efectivamente Bruckner y que fue estrenado en 1879. Del resto de lo que vayas a hablar, ya te confieso que no ya tengo ni idea. Bueno, no pasa Pero nada. bueno, sé, Ya la parte bastante has dicho cosas, ¿no? Claro. Lo hemos encontrado. Bueno, pues se encuentra en una película llamada Oscar y Lucinda. Buena peli, aunque digas... ¿Cómo se llama la película? Oscar y Lucinda, son dos nombres. Pues es una peli muy bonita y muy rara. A película de las 4 de la tarde. Sí, es bastante película de las 4 de la tarde de la 1, pero bueno, está bien, está ambientada a finales del siglo XIX y bueno, sigue la vida de estas dos personas. Mira, final siglo XIX. Más o menos, sí. Pues mira, de cuando estaba compuesto esto, 1879, sí, final sí. del 19. Bueno, pues sigue a estas dos personas, a Oscar y a Lucinda, que al principio no se conocen, ambos comparten afición por el juego, sobre todo por el póker. Y bueno, pues se conocen, tienen una gran atracción, se enamoran, se quieren y a mitad de la película, yo no sé por qué, los dos son fervientes creyentes, por cierto, a mitad de la película, yo no sé por qué, quieren construir una iglesia de cristal y la quieren llevar a un pueblo llamado Bellingham, no sé por qué, y pues esa es un poco toda la trama realmente, y podemos encontrar este Os Justi, lo podemos encontrar en el momento en el que Oscar conoce a Lucinda, en el segundo momento, en el que se ve en un primer momento, bueno, pues Oscar va a confesar a Lucinda porque el padre de Oscar es reverendo y él hace un poco las veces también de reverendo, y bueno, pues le va a confesar a su camarote, a ella, y empieza a sonar esta música, le confiesa justamente a ella que ha caído en las garras de los juegos del azar, y Oscar le dice, bueno, pues no hay nada de malo en jugar al póker, ¿no? Y se ponen a jugar juntos, y bueno, es un poco el inicio, yo creo que no tiene nada que ver este Os Justi con que se pongan a jugar al póker, pero también apuntar que se escucha en hasta 3 ocasiones otra obra, en esta ocasión de Bach, el BWV 230, Alabado sea el Señor, que creo que es un motete, sí. Se escucha en 3 ocasiones en esta obra, pero claro, como no habíamos traído nunca a Bruckner, pues he decidido traer este Os Justi de Bruckner, pero podría haber traído esta de Bach también. Bueno, pues el próximo día pues trae la de Bach, pues sí, pero también, sí. Lo volvemos a corroborar que yo creo habría que estudiar esto. Tampoco la eligen por el texto, porque efectivamente no tiene nada que ver. Es posiblemente en esto sea por poner algunos momentos así como cumbres de las películas, un momento así como muy sublime, como muy trascendente, como muy épico. Claro, y es tal. el más trascendente, es cuando se conocen, ¿eh? Claro. Es cuando empiezan a estrechar lazos, empiezan a hacerse amigos y tal, o sea que sí. Pero bueno, pues nada, otra vez que me llevo el jamón a mi casa. Sí, el jamón que como no sea de plástico me parece a mí que debe estar ya... Sí, estos días lo traigo, ya llevo tiempo trayéndolo de plástico para que no se ponga malo, porque si no... Bueno, pues nada, continuamos. Bueno, y vamos a continuar, como decíamos al comienzo del programa, vamos a escuchar una segunda versión del Salmo 21:20, El Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, de Händel. Hemos escuchado en primer lugar la versión de la antífona de Ettingen, que es el HWV 265, y vamos a escuchar ahora el de Händel también, el HWV 260, que es el tercer himno de la coronación que compuso Händel para la coronación de Jorge II en 1727. El más famosísimo himno de la coronación es Zadok de Priest, aquí la sintonía que acabamos de escuchar, pero vamos a escuchar hoy el tercero de los himnos. Este himno se llama así, tal cual, El Rey se alegra por tu fuerza, y está dividido en 5 movimientos. El primero, marcado por las fanfarrias, recordamos que está pensado para la coronación de un rey. La orquesta y el coro intervienen con fuerza. En el segundo se omiten las trompetas y los timbales y recalca la frase tu salvación. El tercero es de nuevo una música triunfante. A Padre Gonzalo te tenemos presente. Este himno se interpretaba en el momento preciso de la coronación, es decir, cuando se le ponían la corona al rey. Y el cuarto, de nuevo, hace de transición musical, y el último movimiento es una fuga que acaba con el Aleluya. En concreto, el texto son los versículos 2, 3 y 4 del Salmo, es decir, Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza
una corona de oro fino. Y efectivamente, en ese momento, el arzobispo de Westminster le colocaba en la cabeza del rey una corona de oro fino. Por eso es este himno, tercero de la coronación, se interpretaba justo en ese momento. Bueno, pues dura un poquito menos que el anterior, de Händel, dura un poquito más de unos 11 minutos aproximadamente, que comienzan ahora.
Pues eso también es triunfantísimo. Recordamos el contexto, que era para el momento en el cual le pusiste sobre la cabeza una corona de oro fino para el momento de la coronación de los reyes ingleses. Pues aquí estaba Händel a poner la banda sonora, que diríamos ahora, para hacer un momento realmente triunfante y glorioso. Bueno, nos va a dar tiempo, sorprendentemente, no entera, pero vamos a escuchar una tercera versión, pero vamos a relajar ahora nuestro grado de barroquismo triunfante, porque vamos a escuchar otra versión de este salmo, pero en este caso lo vamos a escuchar a capela, y vamos a escuchar de un viejo conocido nuestro, uno de los compositores que más obras inspiradas en el texto bíblico tiene, que es el señor Palestrina, y en concreto el motete Domine in virtute tua, compuesto a capela, 8 voces, es decir, 2 sopranos, 2 altos, 2 tenores y 2 bajos, publicado en 1572, musicaliza en concreto no todo el salmo, pero sí un versículo de él, el versículo número 5, que es te pidió ayuda y se le has concedido años que se prolongan sin término. Entonces vamos a escuchar, dura como 6 minutos, pero no vamos a poder escuchar entero, pero vamos a escuchar al menos el comienzo de una tercera versión del Salmo 21, en este caso de Palestrina.
Vale, es un poquito más largo, pero hasta aquí la primera parte de este motete, que me he equivocado. Claro, la traducción, no me cuadra. Es el precisamente musicalizaba Palestrina el primer versículo del Salmo. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, domine in virtute tua. Bueno, pues esta es la tercera versión del Salmo 21:20, que ha sido el hilo conductor de este programa número 112 de la Biblia en partitura, que llega hasta aquí. Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast, que se encuentra tanto en la web de Radio María, www.radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa, que es @bibliaartitura, para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y podrán encontrar además la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Ahora os dejamos con Esta no es una semana cualquiera, presentado por Luis Antequera. Y recuerden, sean buenos, y si no, confiésense. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.